Hagamos un paréntesis y echemos de cabeza. Vivir preocupados por lo que no hicieron otros y tirar la línea de aquí falta algo, esto se está haciendo mal, no hay política de comunicación, ¿quién va a arreglar esto? ¿Alguien quiere pensar en los niños? Un poquito que no está funcionando. Y es también muy común hablar de se construye colectivamente. Bueno, pues construyámoslo colectivamente. La comunicación es un problema político. Porque a través de todo producto comunicativo y a través de la línea editorial que tiene todo proyecto de comunicación, se establece una perspectiva sobre la realidad. Se enfocan unos aspectos en lugar de otros. Se privilegian unos marcos de referencia y unos esquemas morales en lugar de otros. La comunicación es política. Desordenar la conversación Buscando la línea editorial del campo popular. Juan Carlos Monedero, o nos enfocamos en una estrategia comunicativa o en Colombia vamos a tener la paz de los cementerios. Juan Carlos Monedero, profesor, politólogo, con una amplia experiencia también en temas alrededor de la comunicación política, asesor político también, cofundador del partido Podemos. Muchas gracias, Juan Carlos. Un placer estar aquí en este sitio. En tremendo lugar, además, ¿no? En este sitio de paz. En la Casa de la Paz, así es. Juan Carlos, arranquemos esta conversación alrededor de la importancia de consolidar una estrategia comunicativa, ¿no? Entonces, sabemos que desde la comunicación nos disputamos las narrativas, los sentidos, pero eso en la práctica, ¿cómo lo materializamos? ¿Qué hay que hacer alrededor de este ejercicio para que no caigamos en aquello que no queremos caer, para que no ocurra esto primero que nos dices? Los dos pilares de los gobiernos representativos, que es como llamamos ahora a las democracias, ¿no? Que se basan en la autorización, ya no es como en el mundo griego o en otras sociedades donde era la participación directa la que decidía las cosas del común, las cosas compartidas. Hoy lo que hacemos es autorizar a unos representantes y para eso hay dos pilares. Primero, que tiene que haber una esfera pública, porque si no hay conocimiento acerca de qué es lo que aporta el gobierno y qué es lo que aporta la oposición, si no tenemos criterios para evaluar el desempeño de la gestión política, pues ¿qué vas a autorizar, ¿no? Y lo segundo es la división de poderes, que lo que establece es que quien ejecuta el poder sea diferente de que quien elabora las leyes y quien juzga los comportamientos, ¿no? Hay un principio también de la democracia burguesa que es no pagamos impuestos si no nos das representación. Entonces esos dos elementos están quebrados. Si los dos elementos sobre los que se sustentan ahora nuestras democracias, que son la opinión pública y la división de poderes, están podridas, una por el lawfare, uno por la guerra jurídica y el otro, ya digo, por esa tergiversación de la realidad, pues las democracias se han vaciado. Entonces eso lo replanteamos. Las luchas de hace 100 años por el voto no sirven para nada, porque un país en donde no haya una soberanía comunicativa es un país que tampoco tiene soberanía política. Justamente y de cara también a lo que viene el próximo año, o bueno, que ya viene en el escenario electoral, ¿qué podemos hacer desde Colombia justamente, o qué deberíamos, o cuál es el papel un poco alrededor de lo comunicativo que deberíamos tener, no solo los comunicadores, los periodistas? Creo que este es un ejercicio colectivo que debemos emprender también socialmente, desde los movimientos sociales, desde muchos sectores. ¿Qué consejo nos darías desde tu experticia? Tenemos que construir partidos, movimiento. Es decir, tenemos que construir articulaciones políticas muy ancladas en los territorios, muy ancladas en las necesidades populares, muy ancladas en la organización y la consciencia de la gente en los territorios, una democracia que sea también muy municipal, una democracia que escuche el cuaderno de quejas constante de la ciudadanía, que también al mismo tiempo obliga a la ciudadanía a no ser un idiotés. En una sociedad donde realmente hay una cultura de la participación, quien no participe es visto por los demás como un egoísta y todos queremos que los demás nos respeten y nos reconozcan, ¿no? Entonces el partido movimiento, fíjate que tiene una parte de partido y por tanto pues es vertical, tiene que funcionar como una maquinaria de guerra electoral, tienes que ganar elecciones, organizar el voto, tienes que organizar el Estado, que tiene una parte burocrática, pero que si pierdes esa parte de movimentista, al final te conviertes en una estatua de sal, te conviertes en algo arteriosclerótico, frío. Se hace cierto aquella queja de
Rosa Luxemburgo, que decía que cuidado porque el partido sustituye a la sociedad, el comité central sustituye al partido y el secretario general sustituye al comité central. Y te diría que el jefe de gabinete o el spin doctor o los asesores comunicativos se convierten al final en los que sustituyen al secretario general, porque son los que están diciendo cómo se apagan los incendios constantemente. ¿Y cuál es el problema? Que en esa urgencia hemos perdido de vista la trayectoria. Hemos perdido la velocidad de crucero. Estamos siempre como corriendo, apagando incendios. A menudo corremos mientras que nos atamos los cordones de los zapatos y hemos perdido de vista el hacia dónde. Entonces, claro, tu pregunta es ¿qué podemos hacer ahora mismo? Y te diría, ¿qué tendríamos que haber hecho desde hace tiempo? Y no cometamos el error de pensar que ahora va a haber una pildorita que te la tomas y como en Matrix se solventan los problemas. No. Es que las cosas no son así. Es decir, claro que hay que dar respuestas urgentes, pero hay que ser muy cuidadosos de que haya alguien, que no puede ser una persona, sino un grupo, pensando hacia dónde va el proyecto. Es decir, hacia dónde van las cosas que no vamos a solventar ni en los 3 años que lleva el gobierno de Petro, ni en los 4 años que dura una legislatura, que es que no es nada. Es que los problemas reclaman mínimo una generación. Estamos pensando por lo menos 15 años para que realmente cambien las cosas. Entonces ustedes apenas están saliendo de una derecha que se asesina, que es una derecha que mata, es una derecha asentada sobre la sangre, sobre la mentira, que tienen infectados todas las instituciones de este país, que tienen infectado el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría, que tienen infectado la justicia, que tienen infectado los medios de comunicación, que tienen infectada la diplomacia. Es decir, ustedes han heredado un Estado que viene de 200 años, cuando menos, y que no se solventan en 4 años. Es una ingenuidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que es verdad que si hay un partido y el partido está pensando como partido movimiento y no simplemente suministrando cargos para ocupar los puestos en el Estado con la prisa siempre de dar respuestas inmediatas, pues si no tienes eso, no tienes una perspectiva, no miras a medio y largo plazo. Entonces, lo que necesitamos es, y por eso creo que en el momento actual la perspectiva del pacto histórico me parece que es esperanzadora, que el partido se separe de la gestión institucional y que el partido empiece a pensar en estas cosas. ¿Cuál es la estrategia comunicativa que necesita este país? ¿Cuál es la estrategia jurídica que necesita este país? Porque si estás operando solamente desde el Parlamento o estás operando solamente desde el gobierno, claro que es muy importante, pero no siempre puedes encontrar soluciones. Y te pongo un ejemplo muy claro. Claro que tú puedes legislar en el Congreso y en el Senado acerca de la independencia de la justicia y algo que me estremece, que escucho estos días, donde es que este juez es de Uribe, este juez es de Ruy Barreras, este juez es, y dices, que los jueces son de los partidos. Pues qué bien, ¿no? No creas que es muy diferente en España, ¿no? Que también ocurre, pero estremece. O sea, ustedes son los que tienen que juzgar sobre qué es lo correcto y lo incorrecto y qué es lo constitucional y lo inconstitucional de este país. Y ustedes responden a personas concretas, ¿no? Entonces, fíjate, el Parlamento puede hacer leyes al respecto, pero una cosa que debiera pensar una fuerza política democrática es que tenemos que ayudar a formar a los jueces. Hay que formar a los jueces. Y por tanto, eso ya no lo haces como en Matrix, que dices, prográmame para saber Kung Fu. Y te programa y ya sabes Kung Fu, ya, pero no estamos en Matrix. Y con la comunicación ocurre algo similar. Tienes que ir sembrando estructuras que tienes que probar, que van a funcionar con ensayo y error, que algunas van a ir bien, otras van a ir mal, y que sobre todo reclaman una independencia respecto de las urgencias que siempre tiene la política institucional. La política institucional siempre quiere programas que hablen bien de uno, nombra liberados para que le controlen el partido, mientras que un partido que tiene una visión a medio y largo plazo, y en ese sentido, por ejemplo, fíjate, a un político le resulta muy complicado que en un programa que considera que es suyo se le dé voz a la disidencia política, tanto la interna como la externa. Y yo te diría que eso es un profundo error. Te diría que lo que tienes que hacer es, mira, tendría que aplicar, por resumirlo en una sola frase, si me dijeras qué es lo que tiene que hacer una fuerza política progresista comunicativamente, te diría, tiene que hacer aquello que planteó Gramsci. Al
enemigo político se le adversa políticamente en donde es más débil e intelectualmente donde es más fuerte. Y por tanto, no se trata de ocultar lo que opinan, sino de desmantelarlo. Al mismo tiempo, tú tienes que confrontar a aquellos que están negando la posibilidad de que tú puedas hablar. A un fascista no se trata de darle espacio, porque el fascista lo que quiere es negar la posibilidad de que los espacios de discusión existan. A esos no hay que darles espacio, que es eso de llevarlos a las televisiones a los fascistas y naturalizarlos, ¿no? Es como, dices, no, como yo soy un periodista justo, un ejemplo que ponemos mucho, como soy un periodista justo, siento en la mesa al rabino del gueto de Varsovia y al jefe de la Gestapo. No dices, no, oiga, no, usted es nazi como el jefe de la Gestapo, ¿no? Lo que siempre se dice, si en una mesa hay 10 fascistas y un periodista, hay 11 fascistas, ¿no? Por tanto, no se trata de sentarles en la mesa, pero sí de que tener claro que tienes que contrarrestar sus argumentos. Hay mucha gente que no sabe muy bien cómo pelear en las redes sociales contra los bulos, contra las mentiras y demás, y a menudo lo que hacen es entrar en la discusión y lo que hacen es alimentarlo como en Armagedón, ¿no? Ahora en la campaña electoral de los precandidatos veo a algún candidato que dice barbaridades con el único interés de que alguno le contradiga y entonces él crece en esa discusión, ¿no? Entonces, lo que plantean los expertos que han dedicado mucho tiempo a ver cómo había que funcionar con esto, decían que hay que hacer lo que llaman ellos el sándwich, ¿no? Es decir, no de repente decir, es que mira lo que ha dicho, qué barbaridad, ¿no? Luego intentar decir, es que eso no es así, porque es que mira lo que ha dicho, porque fíjate que en ese argumento está diciendo, repitiendo su mentira, argumentando por qué es mentira y volviendo a repetir su mentira. Y hay que hacer lo contrario. Hay que explicar la verdad, hay que decir, mira este mentiroso lo que está diciendo y volver a terminar con la verdad. Entonces hay que tener claro, por ejemplo, en las redes, igual que eso de no don't feed the troll, no alimentes al troll, hay que entender que cuando alguien plantea una mentira, lo primero que tienes que decir es no al repetir la mentira, que eso es lo que ellos quieren, que se haga viral la mentira, sino decir la verdad, demostrar que son unos mentirosos y cerrar otra vez con la verdad. Ya te digo, políticamente hay que pelear a los adversarios, a los enemigos políticos incluso, porque los que te quieren matar son enemigos, no son adversarios. Hay que pelear contra ellos políticamente en donde son más débiles. Hay que alimentar, ¿no?, su debilidad. Hay que dejarlos en paz cuando ellos están peleando entre ellos, ¿no? También, Hay que dejarlos en paz importante. cuando se están equivocando, que sigan equivocándose, pero intelectualmente hay que pelear con ellos donde son más fuertes. Y ahí nos lleva una pregunta. Si yo te preguntara por los intelectuales de las fuerzas políticas de izquierda en Colombia, si yo te preguntara por quién es el intelectual del pacto histórico, pues seguramente me dirías que el presidente Petro. Y yo te diría, o sea, que el presidente Petro es el presidente del país, es el alcalde de Bogotá, es el ideólogo, es el que hace los tweets. Dices, no, no. Entonces, tenemos un problema cuando en las formaciones políticas hemos dejado de hacer formación. Y volviendo a tu pregunta inicial, si en las fuerzas políticas de izquierda o progresistas no hay formación política, no puede haber comunicación. Totalmente. Justo eso que menciona Juan Carlos alrededor de, en efecto, es una disputa, ¿no? Es una disputa por el sentido común, es una disputa alrededor de las narrativas también, de lo que se construye alrededor. En eso creo que los medios masivos, los medios al servicio de la corporación, de lo corporativo, han tenido un papel muy relevante, ¿no? Saben, pues, que responden, por supuesto, a una serie de intereses más allá de lo que sabemos que están en los medios de comunicación, económicos, de carácter político y demás. ¿Cómo poder contrarrestar un poco, cómo generar tal vez esas contranarrativas a esos discursos, además que pretenden arrebatarnos incluso también a veces esas disputas que son nuestras, ¿no? No, si nos espera Sí, sí. Sí, el ejemplo más claro es la palabra libertad, que se han apropiado de ella y parece que es una palabra de la derecha, cuando su concepto de libertad es precisamente negar cualquier atisbo de libertad.
son bastante ignorantes, son astutos en la manera de articular los debates en un mundo donde hemos dejado de valorar la inteligencia. O sea, la estupidez hoy es un valor, donde hay gente que se jacta de su estupidez. Estos días se hacía viral una información en España donde un tipo de la extrema derecha de Vox decía que leer muchos libros te seca el cerebro, ¿no? Entonces, claro, son esta gente que prefiere no leer. Tú sientas hoy en una tertulia en Caracol Televisión a Einstein y a un terraplanista y gana el debate el terraplanista, ¿no? Entonces, porque hay una serie de elementos previos, hay unos conocimientos, hay unas reglas del debate donde los irrespetan y por tanto te llevan a una suerte de combate donde te revuelcas en el fango y al final pues sales perdiendo tú porque ellos viven en el fango, ¿no? Y eso es complicado porque es verdad que tienes que encontrar el cómo. Antes los revolucionarios iban a la sierra, hoy los revolucionarios van a los platós de televisión y hoy los revolucionarios tienen que ser influencers, es decir, que todos los grandes dirigentes de la izquierda han escrito libros, pues te diría que hoy los grandes dirigentes de la izquierda deben ser también influencers, deben también estar en las redes sociales. Tenemos la obligación de poner en marcha esa pelea y los grandes luchadores de la izquierda han abierto los ojos a la gente. Esos maestros anarquistas, ¿no? Que se iban por los pueblos a enseñar a leer y a escribir al pueblo y cuando de repente sabes leer y escribir, pues te ocurre como a Zapata, ¿no? Que de repente te nace la conciencia, ¿no? Entonces, bueno, no liberas a los pueblos menos con un libro que con un fusil. Incluso te diría que ahora mismo lo liberas mucho más con un libro que con un fusil, ¿no? Hay un problema en la izquierda y es que pensó que habíamos llegado a algún punto de llegada. Y es mentira. Y por eso se escandalizan. No, es que el lawfare, si lawfare ha habido siempre. Totalmente. Si lawfare ha habido siempre, si siempre han utilizado el Estado y el derecho para ir contra los que querían la emancipación. Lo que pasa es que ahora, como nos hemos creído que eso funcionaba, ¿no? De repente pues nos hemos enamorado de ese comportamiento y dices, cuidado porque cuando te descuides, le ganas el juicio a Uribe, pero al mismo tiempo te van a intentar encarcelar a Petro, ¿no? O te van a intentar inhabilitar el pacto histórico, te van a... Cuidado, ¿no? Es decir, que la democracia es una pelea sin fin, es una constante lucha donde los partidarios del statu quo van a intentar también invalidar las respuestas. Y cuando tú ves las cosas, pues tienes más posibilidad de que no te hagan daño. Si tú entiendes cómo te están, de alguna manera, encadenando con los guiones de las películas, con las estructuras que tienen, con cómo funciona Instagram, cómo funcionan los videos de YouTube, cómo funciona un guionista de televisión. Si tú vas enseñando, si tú vas alfabetizando en todo eso, vas entendiendo las cosas, ¿no? Entonces, creo que llevamos mucho tiempo planteando que tenemos que alfabetizarnos visualmente. O sea, y por eso te decía que una estrategia de comunicación reclama que la gente también esté alfabetizada. Para que tú escuches algo y digas, no, eso es mentira, eso no es así, ¿no? Entonces tenemos también, ya digo, que tener esa claridad de cómo mienten los periodistas, de señalar a los periodistas que no dicen la verdad, de desmontar cuál es la estrategia, ¿no? Que utilizan los medios de comunicación para debilitarte. Entonces, claro, tienes que ir construyendo tus propias alternativas. Tienes que ir... y ahí luego la izquierda ha cometido un error clásico, sobre todo cuando hace medios de comunicación, y es que cree que el medio de comunicación alternativo es el que muestra todo lo que no muestran los medios mainstream, los medios principales, ¿no? Entonces te encuentras con que siempre los periódicos de la izquierda te hablaban de los inmigrantes ilegales, de la gente que estaba en el agujero, de los condenados de la tierra, pero no te daba argumentos para que cuando tú fueras al bar pudieras decir, no, es que los jueces de
del Tribunal Supremo son unos mentirosos por esto y por esto. No, mira, es que cuando Uribe dice que renuncia a su prescripción está haciendo trampa porque lo que está haciendo es ganando tiempo para poder intervenir ahora, dilatar el juicio y que no haya una condena en estos días y entonces él pierda la posibilidad de hacer campaña electoral. Es decir, la gente tiene que tener argumentos. Entonces los medios de la izquierda tienen que darte argumentos, no contarte que es muy terrible cómo le va a un inmigrante ilegal, que es terrible y nadie cuenta nada de él, y es verdad que hay que dar noticia de qué le pasa a esa gente, pero tú tienes que contar lo que están contando los grandes medios y desmantelar y dar argumentos alternativos, porque si no, primero la gente no te va a escuchar, te van a escuchar solamente los muy convencidos. Y al mismo tiempo, una cosa que planteaba García Márquez cuando creó una escuela de guionistas en Cuba es que tenemos también que entretener. La televisión es un medio de entretenimiento. Igual que los libros de aventuras son de entretenimiento, la televisión per se, como tal, nace, sobre todo para entretener. Creo que García Márquez decía que tenemos que hacer telenovelas, tenemos que hacer series, tenemos que tener la inteligencia de contar cosas al tiempo que entretenemos. Lula contaba que cuando gana el PT fue muy importante la serie, la telenovela más importante de Brasil, que era sobre una familia, había una criada, y el novio de la criada era del PT, ¿no? Entonces era un tipo simpático, que la quería y trabajador, y entonces a través de ese personaje, una buena parte de las clases medias, incluso de sectores populares que veían esa telenovela, entendieron que ser del PT no era realmente ser un comunista que iba a raptarte a los niños y quitarte el carro, ¿no? Entonces, te diría que es muy importante. Es como cuando la derecha asesina aquí a Jaime Garzón, ¿no? Pues estás asesinando a alguien que está consiguiendo seguramente más conciencia y más transformación que una buena parte de las direcciones de los partidos políticos de izquierda. Es hacia ahí, hacia donde tenemos que ir, ¿no? Y luego también, ya digo, tener gente capaz de debatir argumentos, gente que sirva. No todo el mundo va a servir para debatir. Hay gente muy lúcida, por ejemplo, que escribe espectacularmente, pero que habla de una manera tediosa, o hay gente que construye argumentos muy poderosos cuando redacta un artículo o un libro y que no vale para ir a una tertulia, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar un equilibrio, tenemos que buscar esos cuadros mediáticos que sirvan. Tenemos que educar a nuestra gente en aprender a hablar. En la democracia clásica había escuelas de retórica. ¿Enseñamos en los partidos a la gente a hablar? ¿Les enseñamos a desarrollar argumentos? ¿Les enseñamos a tener la ideología clara para que tenga clara la organización? Y una parte de la organización es poder estar en los medios de comunicación desmantelando los argumentos. Ya digo, todo eso reclama una visión que no puede ser tan urgente como las electorales. ¿Qué ocurre? Que todo lo que construyes está en virtud, por ejemplo, de que tengas un medio público. Y si pierdes la elección, lo pierdes y te quedas sin nada. No, eso no puede ser, ¿no? Entonces, fíjate que en muchos lugares la iglesia, por supuesto la iglesia, ¿no? Los empresarios, si me apuras, hasta los clubes de fútbol, por ejemplo, tienen televisiones. ¿Por qué los sindicatos no tienen televisiones? ¿Por qué los partidos políticos no tienen televisiones? Y no solamente televisiones, sino la propia cantera de esas televisiones. Por ahí iría tu respuesta, que como ves te la he contestado de una manera muy breve. No, me encanta la síntesis que reúne esa. Pero no, creo que es un tema que definitivamente da para compartir muchas ideas, Juan Carlos. Yo creo que definitivamente, bueno, primero estamos en un gran reto en este momento en Colombia, que no puede estar aislado definitivamente de sentarse a reflexionar sobre este tema. Claro. Hay que, como te decía hace un rato, hay que problematizar esto. Y nos hace mucha falta. Fíjate que igual que los ejércitos, uno piensa en batallas donde ganamos a los malos. El otro día pasé por Boyacá, vi el puentecito y dije, yo aquí hubiera ido con los indios, ¿no? Y no con el 7º de caballería, ¿no? Por ejemplo. Igual que tenemos la memoria de
de batallas ganadas, ¿no?, frente a los poderosos, tenemos también que entender que les hemos ganado también mediáticamente. En el caso práctico mío y de Podemos, pues cuando nacimos les derrotamos mediáticamente. Y una de las herramientas esenciales fue el humor. La risa revolucionaria. La risa revolucionaria, que es algo que a menudo le falta a los partidos de izquierda, sobre todo a los más tradicionales. Creen que una suerte de sobriedad taciturna les hace más profundos, ¿no? O que cuando más establecen un escenario apocalíptico lleno de negras nubes y calamitosos augurios, parece que son más profundos, ¿no? Está turbio, no está profundo, está turbio. Una de mis experiencias es que derrotamos a los soberbios con la risa. Fíjate que la derecha, y conforme más se hacen de extrema derecha, son más verticales, son más supremacistas, siempre tienen una concepción de superioridad. En cambio, la risa es horizontal. La risa derriba las jerarquías, la risa derriba los túmulos donde Es el están las fenómeno estatuas. de Jaime Garzón, como Claro. lo citabas hace un momento, creo que fue particularmente en Colombia, un hito muy importante justo alrededor de eso. Entonces, tenemos que reírnos Hay que reírse. del poder y tenemos que concebir una comunicación, ya digo, que sea alegre. No hay que confundir la seriedad con el aburrimiento. Yo procuro ser serio, pero procuro no ser aburrido. ¿No? Es que si no, ¿por qué demonios va a estar gente escuchándonos, ¿no? Si estos cenizos me están dando las ganas de que me corte las venas, ¿no? No. Yo creo que tenemos derecho a ser optimistas, pero tenemos que ser optimistas trágicos, ¿no? Como decía Hinkelhammer, pesimistas esperanzados. Porque es verdad que las cosas están mal y que los poderosos son muy poderosos y que el sentido común es de ellos y que estamos en un momento de la historia donde venimos de 50 años de modelo neoliberal, ese que te decía yo, lo quiero todo, lo quiero ahora, es egoísta, lo público no funciona, las empresas son mejor que el Estado, los comunistas son todos un desastre, la izquierda es lo peor que le va a ocurrir al planeta. O sea, nos han bombardeado con todo eso. Hay mucha gente que lo ha interiorizado, ¿no? Es esa viñeta que puse en el último libro que hice, ¿no? Decía, papá, deja de leer mentiras. Y dice, que esas noticias son mentiras. Y dice, pero ¿cómo van a ser mentiras si coincide con lo que pienso? No, pues papá, son mentiras, ¿no? Son mentiras. Entonces, ya te digo, creo que nos toca, ¿no? Estudiar, hay que estudiar. Totalmente. Gente que nos está escuchando, o estudiamos, o si eso de que llueve y de repente entiendes las cosas, Sí. Así no es, ¿no? A mí me gusta mucho ver series, me lo paso muy bien, pero si quiero opinar tengo que leer libros, tengo que leer ensayos, tengo que pensar, tengo que leer las noticias, porque si no, pues al final no te preguntas ni la hora, ¿no? Y entonces es verdad que hay toda una invitación que te está diciendo que no necesitas saber, que no necesitas conocer las noticias, que vivir es consumir, es cambiarte de ropa, es prestarle atención a generar una suerte de fascinación en las redes sociales de lo bien que te va, que luego es mentira. Fíjate que en el mundo europeo, dependiendo de los países, pero entre un 30 y un 60% de los jóvenes tienen depresión, tienen algún tipo de enfermedad mental y se les hace el mundo cuesta arriba. Y es que cambiándote de maldita ropa no te cambia quién eres, pero leyendo algunos libros sí te cambia quién eres. Y encuentras respuestas en el libro. Y encuentras respuestas porque antes que vosotros, gente que nos está escuchando, mucho antes que vosotros, ha habido gente que ha tenido el mismo dolor, las mismas dudas, y ha encontrado respuesta a los libros porque ha encontrado gente que le pasó lo mismo y otorgó su manera de dar una respuesta, ¿no? Entonces, por eso los libros son subversivos. Subversivo viene de subvertere. Verter es la misma raíz de versión, de mirar, de ver. Entonces, subverter es verter y ver desde abajo. Y qué curioso es que cuando tú de repente despliegas las cosas, les quitas los velos, le separas el grano de la paja y miras qué hay debajo, de repente te conviertes en un subversivo.
Y eso raramente lo haces haciendo scroll. Tú puedes estar horas haciendo scroll. Hay gente detrás que está diseñando eso para que produzcamos, ya digo, dopamina y estemos enganchados, pero terminas de hacer eso cansada o cansado y ¿qué te queda? Nada. En cambio, a lo mejor te lees, no sé, 1984 de George Orwell, o te lees Siddhartha de Hermann Hesse, o te lees el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, o te lees, no sé, Política para indiferentes. Política algo para así, indiferentes. No, yo os diría que si vais a empezar conmigo, empecéis por el curso urgente de política para gente decente. Y son libros que de repente dices, pero yo qué estaba haciendo, ¿no? Y pensad que hay un mandato humano, el ser humano tiene que cumplir con su ser, que es desarrollar nuestra condición sapiens. Y por eso hay que levantar. Si alguien que no hace deporte quiere hacer ahora flexiones, haces una y te quieres morir. Pero si te acostumbras a hacer flexiones, al final te haces las que hagan, ¿no? Igual ocurre con los libros. Los libros se te pueden hacer duros, pero cuando te acostumbras no hay mayor angustia que pensar que uno se va a quedar sin libros. Insisto, hay que leer, pero sobre todo también, Juan Carlos, hay que problematizar estos temas, hay que ponerlos sobre la mesa, hay que debatir, hay que sentarse a dialogar sobre estos temas tan importantes. Lo que se nos viene, o bueno, en lo que ya estamos en Colombia, no es nada fácil, viene un escenario importante, así que bueno, hay que estar a la altura de ese diálogo y retomando también y también finalizando este espacio y agradeciendo a Juan Carlos, pues hay que hacerlo también desde un diálogo que nos permita tener algo en el cerebro para poder problematizarlo y ponerlo sobre Don Quijote no estaba loco, porque Don Quijote dialogaba con Sancho y le escribía cartas a Dulcinea. El que estaba loco de atar era Hamlet, que hablaba con una calavera, porque Hamlet monologaba. Entonces, siempre que dialogamos, estamos desplegando el espíritu, estamos desplegando la conciencia y tarde o temprano entendemos que si no haces política te la hacen por ti otros y te están robando una parte de lo que es nuestra obligación de estar aquí. Hay desde el mundo de los griegos 3 grandes mandatos, que es apostar por la verdad, por la bondad y por la belleza. Apostar por la verdad es aprender, es estudiar, es entender lo que es y no mentirnos, porque la verdad es infinita, mientras que la mentira tiene las patas cortas. Apostar por la belleza es apostar por lo que nos llena de alegría, por lo que nos inunda el espíritu, por lo que suspende nuestro yo, porque es más grande que nosotros, sea un paisaje, la emoción, no sé, de un gol de tu equipo o una música que te sublima. Y apostar por la bondad también es transformar la realidad. Apostar por la bondad es dejar el mundo un poquito mejor que como lo hemos encontrado. Y cuando uno apuesta por la verdad, por la bondad y por la belleza en este breve espacio que estamos aquí, seguramente cuando uno ya es mayor y sabe que ya está en el descuento, puede mirar atrás y decir, este regalo que me ha dado la vida, que es estar aquí, le he sacado todo el jugo. Cosa que no haces viendo series idiotas, viendo cada semana un partido del siglo o yendo todos los días de compras, aunque no te compres nada. Cosas que también hay que hacer, ¿no? Pero que os aseguro que no te hacen cumplir la vida. Así es, Juan Carlos. Gracias por eso, sobre todo este último tan valioso que nos compartes. Yo quisiera proponerte ya para cerrar y concluir este espacio. En una palabra, te quiero nombrar algunos candidatos presidenciales, precandidatos presidenciales hoy en Colombia, para que en una palabra tú me cuentes qué opinas. Entonces, Juan Carlos Monedero, la primera palabra que se te viene a la cabeza cuando piensas en Iván Cepeda Castro. Dignidad. Vicky Dávila. Vergüenza. María José Pizarro. Futuro. Sergio Fajardo. Ni calor ni frío. Tibieza. Daniel Quintero.
bueno, esa también es una gran... Oportunidad y oportunismo. Excelente. Y finalmente, Gustavo Bolívar. Militancia. Juan Carlos, muchísimas gracias por este espacio, por las reflexiones. Sí, definitivamente creo que las juventudes hoy, colombianas están muy además bien. eso, y nos queremos disputar también estos escenarios desde lo político electoral, pero también desde los movimientos sociales. Creo que hay un papel muy importante que hemos venido potenciando de las juventudes, que bueno, eso creo que nos llena también un poquito de esperanza en medio de este particular escenario en el que estamos. Así que bueno. Excelente. Adelante. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por este espacio. Hagamos un paréntesis y echemos de cabeza.